La Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali les acompaña en este momento de pandemia, porque la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19 está en nuestra fe en el Señor. Ustedes tienen el micrófono, tienen las cámaras, las redes sociales, tienen en sus manos el público. Era el mensaje del día de ayer para nuestros queridos hermanos y hermanas comunicadores en este tiempo de la crisis. Y de ustedes depende los frutos de aquello que podamos cosechar el día de mañana, y por ende la invitación a que sea en un tiempo en que podamos sembrar la esperanza, la confianza, sembremos la vida, sembremos la fe, para que luego podamos cosechar de cada uno de estos elementos una vez salgamos de esta crisis humanitaria, tanto a nivel local como a nivel mundial. En el día de hoy quisiera compartir con cada uno de ustedes experiencias similares que tuvo el mismo pueblo de Israel. Algunos han querido comparar la pandemia que estamos viviendo en este momento con un exilio, y espiritualmente, de hecho, podríamos hablar de un exilio, porque hemos tenido que desplazarnos de los lugares comunes, lugares habituados, tanto a nivel social, a nivel económico, como también a nivel espiritual. El pueblo de Israel, en repetidas ocasiones, tuvo que abandonar Jerusalén, la ciudad santa, y tenían que abandonar a fuerza de una conquista de los pueblos aledaños que hacían que en ciertos momentos tuvieran que verse prácticamente en el cautiverio. La lectura de Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 14, nos dice lo siguiente, y quisiera que escucháramos este texto teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en este momento. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, así como hoy todo el mundo ha estado en cautiverio. A todos los capitanes, dice la palabra del Señor, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, como quien dice, efectivamente todos los que, entre comillas, venimos siendo activos en la vida cotidiana. Pero termina diciendo en el versículo 14, nadie quedó, oíganlo bien, nadie quedó excepto la gente más pobre del país. Me llama muchísimo la atención este último versículo. Todos salen del cautiverio, como tú y yo nos encontramos en el cautiverio, aunque sea en nuestras propias casas. Durante esta cuarentena, ¿quiénes han quedado en las calles? Salvo aquellos que están prestando servicios vitales. Pero ¿quiénes efectivamente quedaron en las calles? Los habitantes de la calle, los desplazados, los recicladores, los vigilantes, los enfermos y encarcelados, que en medio de esta crisis, por mucho que hubieran querido estar en sus casas, tuvieron que quedarse allí en el cautiverio, ya anticipadamente designada de cierta forma, que les quedaba muy difícil tener hacia dónde huir. Qué bueno que en este tiempo pudiéramos seguir pensando en aquellos que, mientras algunos tuvimos el privilegio de tener una casa donde escondernos, donde exiliarnos, donde tomar estos días mientras esperamos nuevas órdenes, hay quienes que no tenían a dónde ir, y aunque tuvieran a dónde ir, no tenían cómo ir a estos lugares. Y de esta manera vamos a ofrecer nuestra oración a Jesucristo de la Divina Misericordia, teniendo en cuenta a cada uno de ellos. Postrado ante tus pies, humildemente vengo a pedirte, dulce Jesús mío,
Poderte repetir constantemente: Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío. Aun cuando estés sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Jesús misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte: Jesús misericordioso, en ti confío. Jesús de la Divina Misericordia no abandona a ninguno de nosotros. Y de esta manera debemos ya ir preparándonos. Se comienza a activar ciertos sectores de la economía, ciertos sectores que efectivamente van a ayudar para que el retorno a la vida cotidiana pueda contar con las condiciones mínimas. De todas maneras, estamos arriesgando porque la última palabra la tiene nuestro Dios. En el momento en que el pueblo de Israel tuvo que salir en este momento tan difícil, al ejemplo de esta huida que tuvieron que ir hacia Babilonia, no por voluntad propia, sino obligados, ellos en un dado momento, Dios permitió para que pudieran volver a la tierra natal y de manera muy específica que pudieran regresar a Jerusalén, la ciudad santa. Y allí, si leyéramos en el día de hoy el Salmo 137, vamos a encontrar unos elementos muy interesantes. Ellos, estando en cautiverio, decían lo siguiente: mientras estaban en cautiverio, los judíos seguían fieles, lloraban junto a los ríos de Babilonia. Muchos de ustedes han seguido fieles en la oración, han seguido fieles en las enseñanzas de la iglesia, han seguido fieles leyendo la palabra de Dios, e inclusive algunos, al igual que los hijos de Israel, tal vez han llegado a tener lágrimas en sus ojos. Lloran porque sienten esta sed de estar ante la presencia de Dios. Esta misma experiencia tuvieron los hijos de Israel. Y dice el Salmo 137 que ellos lloraban junto a los ríos de Babilonia. Por causa de su pena no podían cantar los cánticos de Sión, pues sus corazones anhelaban volver a la tierra prometida, a su ciudad santa. Una tristeza grande que seguramente acompaña a muchas personas, a muchas familias, es el interrogante de cuándo volveremos a la ciudad santa, cuándo volveremos a la vida cotidiana. Pero nos parece justo y necesario que mientras se da esta posibilidad, contemplemos lo que significa exilio, lo que significa estar fuera de, y todo el dolor que ello acarrea. El pueblo de Israel, a través de este salmo, oigan, pronunciaban unas palabras que hoy serán insumos para nuestras oraciones. ¿Qué decían ellos en este momento de cautiverio? Junto a los ríos de Babilonia, como sería para nosotros entre la muralla de nuestras casas, entre las cuatro paredes. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ellos se acordaban de la ciudad santa. Ellos se acordaban de aquel lugar acostumbrado a encontrarse con Dios. Luego decían: ¿cómo cantaremos cánticos a nuestro Dios?
en tierras extrañas. Hoy día la pregunta grande: ¿cómo vivir en comunidad distantemente? ¿Cómo consolidar el cuerpo que es iglesia, cada uno estando en su casa o en su lugar de trabajo? ¿Cómo vivir el gran misterio del cuerpo místico? Teniendo a Jesucristo por cabeza, se nos hace extraño, pero Dios nunca se ausentó, aún en los momentos más difíciles, cuando clamaba el pueblo de Israel aún en el exilio. Y luego decían ellos: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Y como si fuera poco, si no me acuerdo de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar. Estas palabras cargadas de sentimiento, estas palabras de un pueblo que sufre, es una profesión de fe. Este es el momento propicio para que tú, que sigues día a día la celebración, momentos espirituales, sin posibilidad de congregarte, es el momento de ratificar tu fe. Es el momento de afirmar aquello que hemos recibido en enseñanza, una creencia en un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el momento de ratificar nuestra fe, la creencia en una iglesia, cuerpo de Cristo, la gracia que llega sobre nosotros por el Espíritu Santo, la comunión, no solo con aquellos que no podemos encontrarnos con ellos en este momento de pandemia, sino también la comunión con los santos, la comunión con los que nos han adelantado en el camino del encuentro con Dios Padre. Es un momento de profesión de fe para que podamos afirmar que efectivamente aspiramos algún día volver a congregarnos, no solo para vernos las caras, sino para hacer efectivo el cuerpo místico que es la iglesia, teniendo a Jesucristo como cabeza. El mismo Dios, cuando el pueblo de Israel estaba pronto para regresar a la ciudad de Jerusalén, les decía lo siguiente: que el Señor les conceda la posibilidad de retornar a Jerusalén. Y ellos se comprometían, volviendo a Jerusalén, dice todavía el Salmo 137, que regresando a Jerusalén se comprometían con reconstruir el templo y segundo, reconstruir la ciudad. A partir de esta semana empezamos a ver a los obreros que comienzan a asumir sus tareas de construir nuestro país. Es el momento para que también espiritualmente comencemos, o más bien sigamos adelante con la gran tarea de reconstruir este cuerpo místico con toda la fuerza espiritual que hemos recibido en estos días tan especiales, cuando cada uno ha tenido que vivir esta experiencia de una espiritualidad muy desde el corazón, muy desde la familia, muy desde la iglesia doméstica. Elevemos nuestra oración en este día. Oremos por cada uno de aquellos que nos vamos preparando paulatinamente, volviendo a la iglesia, volviendo a la ciudad, volviendo a la comunidad cristiana, para que el Señor Jesucristo nos ayude a reconstruir nuestra Jerusalén. Ello implica reconstruir nuestras relaciones, reconstruir la comunidad, reconstruir nuestras celebraciones, para que efectivamente sea una ofrenda agradable delante de los ojos de Dios. Inclinemos nuestras cabezas. Señor Dios Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo,
porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre se os dará, porque tienen que pedirlo siempre con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invita hoy con alegría y con mucho amor.